estamos transmitiendo en Facebook Live, en nuestra página YAC, Transformación Humano Organizacional, que además esa es la nueva campaña de la YAC, con la que queremos redefinir nuestra imagen. Estamos evolucionando de una empresa de coaching a una empresa que se dedica a la transformación humano-organizacional. Esa es como la palabra que mejor nos define, y entre eso están conferencias, charlas de coaching, de liderazgo, de equipos, de innovación, de agilidad. O sea, lo que estamos haciendo es abrir el espectro de pasar de especialistas en coaching a especialistas en transformación digital. Yo lo consulté con Antonieta, que es mi esposa, que ahora en público le digo Antonieta, porque yo le dije, mira, quiero que sea la YAC, la empresa de transformación digital. Y ella me dice, no, es que lo digital se relaciona con tecnología. Y le dije, por eso, porque vean, digital viene de dígitos, ¿no? Es decir, de dedos. Y dedos viene de manos, y manos de humanos. Entonces, la transformación digital tiene que ver más con la persona que con tecnología. Eso lo he dicho ya varias veces, creo que lo voy a seguir diciendo muchas veces más. Entonces, por esa razón, cambiamos el leitmotiv de la YAC. Ya no queremos publicitarnos mucho como Academia Interamericana, sino como AYAC, Transformación Humana Organizacional, y tal vez pronto evolucione a Transformación Digital. Entonces, concebimos etapas de la humanidad, la analógica que fue antes del 2000 y la digital que apenas está empezando. La digital es esta era en donde se necesitan empresas digitales, líderes digitales, que es una combinación de líderes y de empresas con otro nivel de conciencia y otro nivel disruptivo de ejecutar su operación. Entonces, pues estamos muy contentos con esta idea. Daniel Huerta es el charlista del día de hoy, que estamos estrenando nuestro canal. Daniel Huerta es mi socio desde hace 18 años. Bueno, es mi socio desde hace 4 años. Antes pasó de chícharo a chichincle, chofer, milusos. No, chofer no. Aprendí. No, porque no sabes manejar. Yo te dije, Dani, para que seas el empleado perfecto, nada más necesitas que sepas manejar. Le dije, te pago un curso, pero nunca quiso. Y luego ya se hizo coach, de tanto que me acompañan los cursos, generaciones, se hizo coach y de repente ya me empezó a hablar de tú, ¿no? O sea, ya cuando le di el certificado perdió el respeto, me empezó a hablar de tú. Y luego ya se hizo máster, luego tomó otras certificaciones afuera y reconozco que es mejor coach que yo. Ahora yo le digo que él es el director de la YAC, que él no solo es el director, sino es mi heredero. O sea, el legado de la YAC lo está recibiendo Daniel. Y eso quiere decir que lo que está recibiendo puede hacer con él lo que quiera. Lo puede tirar a la basura si quiera. Mientras yo me quedo como la parte específica, ¿no? De seguir investigando en el modelo de la espiral para que realmente sea un modelo eficiente. Y este instrumento que vamos a ver hoy, que es una herramienta magnífica, la de arquetipos de personalidad. Y los arquetipos es un conjunto de comportamientos que definen a un líder o a una persona inclusive, porque los arquetipos de liderazgo también son arquetipos de personalidad. Obviamente están inspiradas en Carl Jung y tiene que ver con la sombra también, tiene que ver con partes de mí que reconozco, acepto y desarrollo y que son públicas, y también la parte de mí que está menos desarrollada, porque un arquetipo le dice, son la parte luminosa de la persona, pero también su sombra, ¿no?
en áreas en las que tiene que trabajar para que tenga un desarrollo de personalidad o de estilo de liderazgo en su madurez y plenitud. Entonces, todo esto que estoy diciendo yo era la intro que iba a hacer Dani, que se la estoy pirateando, ¿no? Porque estoy presentando a Dani. Dani es psicólogo y tiene una maestría en administración. Es de los mejores coaches que conozco. También ha sido mi coach personal y mi amigo. Y es un placer trabajar con él porque nunca me dice que no. No hace lo que le digo, pero no me dice que no. Entonces, lo he visto crecer porque, aunque no me lo crean, Dani cuando lo conocía hace 18 años era chaparrito. Y ahora ya mide 1,90. Y porque no, porque su grandeza no cabía en una persona pequeña y necesitó más espacio de crecimiento. Entonces, hoy para mí va a ser un gozo escucharlo, y porque es como la clase que he dado 20 años, pero ahora en la voz y con el estilo muy particular de Daniel. Mientras, pues yo me retiro para seguir con el grupo de Facebook y atenderlo y ver esta encuesta, a ver qué sucedió ahí en la encuesta. Entonces, nos vemos en un ratito, Dani. Te dejo, la frase, te dejo los micrófonos de la IAC. Pues gracias, Enrique. Como dice el hombre araña, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y bueno, pues ahora que haces pública esta declaración, de verdad que lo recibo con mucho gusto. Es una gran responsabilidad y la promesa es hacer de esto algo mucho más grande todavía. Entonces, algo que comentaba Enrique es que, bueno, como chofer, ¿no? No inicié por ahí. Pero sí iniciamos proyectos que tienen que ver con arquetipos. Iniciamos evaluación de arquetipos, medición de arquetipos con grandes ejecutivos, ya desde aquel entonces. Creo que me ayuda mucho esa parte de mi formación como psicólogo. Yo desde el 99, que yo estaba apenas en el segundo semestre de la carrera, con todo eso ya me estaban bombardeando en la universidad. Como les decía, aprendí muchísimas herramientas, pero conforme fuimos desarrollando esta herramienta en particular, que como les comentábamos al principio del programa, se llama Leadership Spiral Profile, creo que ha sido la herramienta que más me ha convencido, no solamente por su sencillez, sino también por lo que alcanza a revelar de la persona. Es increíble. O sea, las personas en lo general me comentan, wow, o sea, estas herramientas, por ejemplo, el DISC, el Cleaver, el Myers-Briggs, etcétera, etcétera, revelan mucho de ti. Pero esta en particular, que ha sido desarrollada durante 15 años, creo que ha encontrado su mayor punto de madurez y es lo que les queremos presentar ahora, lo que les quiero yo presentar en particular con esta ponencia. Que yo les decía hace ratito, cuando estábamos a punto de iniciar, es si no me recuerdo, quinta ocasión que me toca presentar el tema de arquetipos desde octubre del año pasado. Pero la promesa es presentarlo de una manera distinta. Porque también aquí quisiera hacer mención de que ha habido varias personas que últimamente me han mandado mensajes. Por ejemplo, Natalia, por ahí he tenido una conversación también con Fernanda, de cosas que han observado ellas en el capítulo que escribí en el libro de Disruptivo. Y son aprendizajes que he ido incorporando a cada una de las ponencias. Y aunque esta es la última parte, la última vez que me toca participar, cuando menos en este ciclo, que de hecho tengo el gran privilegio de abrir el siguiente, ahora en 14 de octubre, pues ahora he incorporado nuevos aprendizajes que me gustaría compartir con ustedes. Ahora, de hecho, voy a comenzar con la frase que de hecho está al inicio del capítulo del libro. Sí, tu transformación será difícil. Sí, te sentirás asustado, en mal estado y derribado. Sí, querrás parar. Sí, es el mejor trabajo que harás jamás. Porque al principio, cuando estamos iniciando cualquier proceso de transformación, no nada más en un proceso de coaching, sino cualquier proceso de transformación, siempre iniciamos en un punto A y en un punto B. O sea, identificamos un punto A, que es el aquí y el ahora, como me decías tú, Lucía, hace unos instantes.
Y el punto B es aquella persona en quien me quiero convertir. Parece muy fácil como esa definición burda de coaching que dice, coaching es trazar un puente entre un punto A y un punto B. Parecería como que hay un camino directo, una autopista directa, pero no es así. Es un camino sinuoso, es un camino de incertidumbres, es un camino difícil, a veces es un camino oscuro, porque te encuentras con partes buenas de ti, pero también te encuentras con tu sombra, misma que a veces nos da miedo enfrentar, misma que a veces nos da miedo reconocer. Entonces, si tú sientes esto durante el proceso, durante la certificación, durante tu proceso con tu coach, estar asustado, estar con incertidumbre, estar como que no me hallo aquí, no me hallo con mi proceso, es señal de que te estás transformando. Si te está resultando muy cómodo, preocúpate porque seguramente no está ocurriendo nada contigo. Ahora, el, el, este modelo, el de los 9 arquetipos, aquí voy a presentarlos todos de una vez, representados con personas que bien pueden personificar a cada uno de esos 9 arquetipos. Eso es como a manera de repaso, pero también es bien, yo les sugeriría que empiecen a adoptarlo mucho más como un modelo, que empiecen a identificar a las personas por sus arquetipos, porque una buena manera de relacionarte con la gente es no desde tu arquetipo central, desde el arquetipo que más te define, sino desde el arquetipo del otro. Trata de adaptarte un poco más al otro y verás que obtienes mucho mejores resultados. Eso me funciona mucho en coaching para, para crear o desarrollar mucho mayor química. A veces la química se dice que es como algo mágico, como hay química o puede que no haya química entre dos personas. Hay maneras de desarrollar esa química. Este modelo te da algunas claves para desarrollar esa química. Trata de identificar primero cuál es tu arquetipo predominante por ahora. Y digo por ahora, porque ese arquetipo tendría que ser temporal, no tiene que ser permanente. Trata de identificar primero tu arquetipo y trata de identificar el del otro. Si vas a hacer una venta, si vas a hacer un proceso de coaching, si vas a hacer cualquier proyecto que implique co-crear con el otro, para ganarte más rápido su confianza, trata de emular el arquetipo del otro. Esa es la utilidad de que nosotros veamos constantemente el modelo de arquetipos. Les pongo rápidamente un ejemplo. Hace más o menos un año, recuerdo estaba haciendo un proceso de venta con un director. Entonces, por la manera en cómo se movía el director, sí, a ver, Daniel, dejémonos de salud. La utilidad de que dejémonos de saludos, vamos directamente al grano. Dime cuál es la metodología que ustedes llevan a cabo y cuáles son los costos. Dije, wow, o sea, es una persona mucho más analítica, mucho más de resultados, mucho más rápida para actuar. Dije, bueno, si actúo yo desde el arquetipo que más me domina, que es, por ejemplo, como el del Master Yo de aquí, que es más analítico y más de relacionarme con la gente, pues no me va a ayudar mucho. Entonces dije, bueno, si tú quieres metodología, si tú quieres números, si tú quieres rapidez para que te venda, entonces desde ese lenguaje le empecé a hablar. Sí, gracias a que identifiqué mi arquetipo y el de él, y al adaptarme al de él, afortunadamente logré una venta. Porque si no, es como tratar de identificar en qué estado de ánimo está él. Cada arquetipo tiene un estado de ánimo. ¿En qué estado de ánimo estás tú? Si, por ejemplo, tu estado de ánimo es así muy prendido, de mucha energía, como el fuego, y el estado de ánimo de la persona con quien vas a co-crear, ya sea un cliente, un coach, lo que es quien sea, hay una desintonía. Hay que tratar de sintonizar al principio. Sí, que ambos estemos en el mismo canal. Eso sobre todo para desarrollar mucho mayor confianza. Al centro del modelo está el arquetipo del yo integrado. Esa persona que busca paz interior, esa persona que busca sus propios espacios, sus propias pausas. Al principio dice, primero es importante, es una persona que seguramente te va a decir que no para muchas cosas porque te va a decir, prefiero estar bien conmigo mismo primero para estar bien contigo.
¿sí? Entonces son personas que le dan tiempo a su descanso, que se duermen a sus horas, que comen a sus horas, que se toman sus vacaciones. Sí, parecería como que es algo egoísta, como ahorita lo vamos a ver en la parte de las disfunciones, en la parte de las sombras de sus arquetipos. Pero en realidad, para ellos primero es importante ponerse en primer lugar, ¿sí? Para entonces dar un buen servicio a los demás, o sea, entregarse con todo a los demás. Ahora, está el arquetipo aquí puse en Master Yoda. Creo que todos conocemos este personaje que le daba consejo a Luke Skywalker. Este personaje muy desenfrenado en Star Wars. Sin embargo, cada vez que iba a cometer una tontería, Luke Skywalker en la película Star Wars, siempre ofrecía alguna reflexión. Son personas más analíticas, más tranquilas en su estado de ánimo. Un color que los define es el azul, porque tienden a ser tranquilos, tienden a ser relajados. Antes de tomar una decisión, leen toda la información en relación a esa decisión que van a tomar. A veces por eso se tardan mucho porque requieren muchos datos, requieren mucha información para poder dar una respuesta certera. No se arriesgan a decir un dato que no sea cierto. Entonces les gusta mucho el análisis. Luego, estoy poniendo, de hecho, personajes que son también inclusive nuevos, que cada vez están apareciendo más pues en medios. No sé si identifican a la persona que aparece después del Master Yoda, que es Elon Musk, creador de Tesla, creador de SpaceX. Esta persona está así como su mirada lo dice, mirando hacia el futuro. Él no está con lo que hay ahorita, está con las posibilidades que puede crear a futuro. Esta persona se le está ya ocurriendo y ya está desarrollando una metodología, ¿sí? Una técnica para poder conectar nuestros cerebros con una computadora. ¿Sí? Mientras nosotros estamos aquí pensando en la pandemia, ¿sí? Él está ya pensando en lo que va a pasar de aquí a 10 años. Son personas visionarias, son personas que tal vez no están tanto en el presente, sino más bien pensando en lo que va a suceder a futuro. Luego tenemos, claro, este perfil. Me quedo mucho con este perfil de Steve Jobs, el innovador. El que tal vez, o sea, si lo analizamos un poquito, no creó algo completamente nuevo. Simplemente toma lo que ya hay y lo mejora, lo revoluciona, lo hace más rápido, lo hace más fácil, lo hace más amigable. Sí, son personas en su naturaleza muy disruptivos, como los 29 autores del libro, que proponemos no solamente proponemos cómo adaptarnos a los cambios, sino cómo ser nosotros mismos el propio cambio. Después está por cierto, los que son más disruptivos, como Steve Jobs, se arriesgan, toman decisiones mucho más rápidos. Algo que los caracteriza es esa energía para poder tomar decisiones sin tanta información. Luego, tenemos a Lady Diana, que ya la había mencionado en sesiones anteriores. Sí, por cierto, por ahí, no me acuerdo en qué canal de la televisión, yo aquella vez les había dicho, vean en Netflix la historia de Lady Diana, cómo rompe con tradiciones, cómo rompe con esa estructura, con esta rigidez de la corona británica, sí, para decir, bueno, vamos a salir de aquí del palacio, vamos a dejar todo este glamour y vamos a ponernos al servicio de los demás. O sea, que la corona británica esté al servicio de otros. En su momento fue muy disruptivo. Sí, no sé si, no, me atrevería a decir, tal vez sería yo muy aventurado en decir que por eso le ocurrió lo que le ocurrió. Y ahora que caigo en cuenta, la persona que está abajo es la Madre Teresa de Calcuta. Sí, que de hecho también fue muy disruptiva. Y digo, caigo en cuenta porque la Madre Teresa falleció, si no me recuerdo, 4 días después que Lady Diana, en el año 97. En la Madre Teresa de Calcuta, o sea, lo puse como un arquetipo porque casi que te dicen, es que no seas como la Madre Teresa de Calcuta. O sea, que crea confianza, que la señora se ve muy afable, se hizo mucho en favor de otros. Personas que son más de este arquetipo, como el de la Madre Teresa, que es el arquetipo coach, cuando van a hacer algún proyecto, lo primero que se preguntan es, no se preguntan si tienen toda la información, todos los datos, no se pregunta si sabe o no sabe, ¿no? Tal vez no se pregunta si lo quiere hacer a 5, a 10 años, a 15 años, como los personajes de arriba. La primera pregunta que se hacen es, ¿con quién lo puedo hacer? Sí, algo que los caracteriza es todas esas palabras que en muchas ocasiones Enrique nos ha comentado que comienzan con
colega, comunicación, confianza, cogestión, colaboración. Todo lo que tiene que ver con a quién tendría que pedirle ayuda para poder sacar este proyecto adelante. La pregunta es ¿quiénes? Luego, ya más abajo, está Alejandro Magno. Alejandro Magno, que es considerado como uno de los grandes estrategas. Pero alguien diría, bueno, pues, ¿por qué pones a un estratega ahí abajo si ahí abajo es acción? Porque la estrategia tendría que estar bien la acción tendría que estar conectada con una buena estrategia. Y él no solamente fue buena estratega, sino también fue un excelente ejecutador, o sea, de esa estrategia. Por eso se le conoce como uno de los máximos conquistadores de Roma en su tiempo. Luego está otro personaje también muy militar, sí, para representar el arquetipo del manager, de esa persona que también fue muy conquistador, logró conquistar muchos territorios en Europa y en muchas batallas. Sí, pero tiene ahí una excepción, por eso es que lo puse ahí, porque también se le consideraba como un gran tirano, y porque ahorita lo vamos a ver en la parte de la sombra de los arquetipos. Luego está Sócrates, que en mi perspectiva es uno de los máximos exponentes del aprendizaje, en el sentido de que el conocimiento ya está en ti, sí, pero solamente hay que extraerlo a través de preguntas, así como él lo hacía a través del método socrático. Sí, entonces, ahorita que estamos viendo estos 9 personajes, si tú tuvieras estos 9 personajes, si estos fueran los 9 elementos de tu equipo de trabajo, pues tendrías el Dream Team. Sí, como en el básquetbol, el Dream Team de los arquetipos. Sí, en tu equipo de trabajo seguramente hay un Maharishi. En tu equipo de trabajo seguramente hay un Yoda, hay un Elon Musk, hay un Jobs, una Lady D. Sí, hay cada uno de esos personajes. De hecho, sí, nosotros, aunque nos inclinamos por alguno de ellos, por nuestra historia de vida, por lo que estudiamos, tenemos los 9 arquetipos desarrollados. Están los 9. Sin embargo, hay algunos que están más dormidos que otros. Si por la historia de vida nos decantamos por uno más que por otro. Sí, ahora, también en alguna ocasión anteriormente yo les había compartido. Daniel, ¿cómo sé cuándo mi arquetipo se vuelve sombra o cuándo mi arquetipo está en la luz? Si el arquetipo que te habita en este momento, o si cualquiera de esos 9 arquetipos que nos habitan en determinada parte de nuestra vida están al servicio no solamente de ti, sino de otros, sí, están en la luz. Sí, como lo podemos ver ahí en la imagen, ahí está la persona que va a tomar la decisión de si irse hacia la luz. Sí, pero si esos arquetipos tienden a favorecer a tu ego, o sea, para un propio propósito personal, seguramente están enfocados o están en la sombra. Sí, ahora quisiera hablarles rápidamente de la sombra de cada uno de ellos. Los 9 arquetipos en la sombra. Este personaje que parecería que es todo paz, todo tranquilidad, que dice, no, o sea, primero es importante mi descanso, es importante primero mi tiempo. ¿Qué podría tener de sombrío este personaje? Si tiene algo de sombrío. Porque cuando se va a la sombra, cuando se va al ego, si se pone en primer lugar y se vuelve una persona egoísta. Master Yoda, dices, wow, ¿qué puede tener de sombrío este personaje? Sí, pero que cuando se va a la sombra, eso sobre todo lo observamos mucho en organizaciones de personas que acumulan mucho el conocimiento. Se vuelven soberbios, se vuelven personas que lo saben todo. Y sobre todo cuando son líderes, son personas que pues dicen, pues cualquier decisión tiene que pasar por mi escrutinio. Si no pasa por mi escrutinio, entonces no puede pasar por el escrutinio de los demás. No puedo dar la oportunidad de que otros se desarrollen. Y es padre ser la persona que lo sabe todo en un equipo de trabajo, el que lo resuelve todo. Es como su ganancia secundaria. Voy allá arriba porque aquí como que... Sí, como que me dijeron que no se oía bien hace rato. Ah, ok, bueno. Luego vamos con el siguiente arquetipo. Elon Musk, dices, wow, o sea,
esa persona que parece que está ya soñando lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, ¿qué puede tener de sombrío? Así que cuando una persona sueña mucho, puede despegarse, puede despegar los pies de la tierra y volverse un soñador, como construir castillos en el aire. Ahora, esta persona, claro, aquí ya parece que empieza a haber ciertas sombras, porque cada vez que se sabe más de Steve Jobs, se sabe que había muchas personas que detestaban trabajar con él. Porque una persona creativa, una persona disruptiva, a veces no es del todo cómoda. Sí, entonces, cuando se va hacia el ego, con tal de ganarlo todo, se puede volver un charlatán, se puede volver un hablador, una persona que promete, promete, promete. Y dices, bueno, y de eso que promete, ¿cuándo lo va a hacer? Sí, entonces también puede despegar mucho los pies de la tierra y se puede volver un hablador. Luego, Lady Diana, que también provocó muchos cambios en la corona británica, que también fue muy disruptiva en su momento, se puede volver como un toro en cristalería. Así como yo les comentaba, yo no me podría atrever a decir que esto que le ocurrió a ella fue como parte de tanto cambio que provocó, tanto escándalo que se provocó en la corona británica en aquel entonces. Pero yo me pregunto, porque por eso está ahí la recomendación de que vean la historia de su vida, es muy, muy interesante. Está ahorita en un canal en cable, pero también hay muchas historias de ella en Netflix. ¿Qué habría pasado si hubiese conciliado un poco más? Si hubiese ganado más aliados, si hubiese respetado algunas cosas de los que se hacía en la corona. Seguramente otra historia hubiera sido. Entonces, a veces estas personas que son agentes de cambio se vuelven como toros en cristalería, que no respetan jerarquías, que no respetan nada de lo que se ha hecho antes. Ellos dicen, vamos a cambiar todo, no me importa. Y pueden poner en riesgo la estabilidad de un sistema. Sí te puedes ganar el derecho de hacer cambios en un sistema. Sí, pero primero tienes que ganarte el permiso de aquellas personas que te anteceden primero. Esto es un poquito como lo que nos dicen el orden en la parte de la teoría de sistemas. Después está la Madre Teresa de Calcuta, que dirás, bueno, ¿qué puede tener una persona como ella, que es afable, que es todo corazón, que ha ayudado a todos? ¿Qué puede tener de negativo? ¿Qué puede tener de sombrío? Pero se pueden volver samaritanos, que ayudan a todos, hasta quienes no les han pedido ayuda. Yo les he comentado y les he compartido en que en coaching, tal vez la esencia del coaching no es ayudar a otro, es acompañarlos, porque parece que ayudar te pone en una posición arriba, como que tienes más recursos, ¿sí? Y implícitamente el otro está abajo. No. Y en coaching nosotros creemos que es un acompañamiento. Si nos acompañamos mutuamente, sobre todo yo te acompaño a ti, yo que tengo la metodología, para que tú en el camino conmigo vayas descubriendo tus recursos, tus sombras, cuáles de esos recursos y cuáles de esas sombras te son útiles para lograr esa meta o ese objetivo que tú quieres proponer para este proceso de coaching. Pero no le ayudo, no le doy instrucciones, no le digo cómo hacerlo. Sí, entonces, el que es coach, aquella persona que quiere ayudar a todos, pues se puede volver en un samaritano, que lejos de contribuir al crecimiento del otro, más bien lo atrofia. Luego está el ejecutivo, sí, que se vuelve un hombre orquesta, que dice, bueno, pues yo soy la persona que lo hace todo aquí, entonces pues se hace cargo de muchas tareas. Dice, yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo hago acá. ¿Cómo lo puedes identificar en tu empresa? ¿Cómo lo puedes identificar en tu equipo? Nada más pregúntale a qué hora sale. Y normalmente son las personas que salen 10, 11, 12 de la noche y es el primero en llegar a las 7 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. Ahí y puedes identificar fácilmente a un hacedor. Sí, entonces, vamos con el siguiente, que es el manager, representado en ese estereotipo de Napoleón, que también fue un muy buen estratega, un muy buen guerrero, pero era conocido como un auténtico tirano. No solamente tirano con aquellos ejércitos y aquellos gobernantes de las naciones que conquistaba, sino hasta con los colaboradores de su propio ejército. Sí, era muy bueno, era si no me recuerdo, le decían como el estratega déspota, o el tirano déspota, algo así, porque
muy implacable con la gente. Entonces se puede volver un tirano. Ahora, está el arquetipo de Sócrates, que es el aprendiz, que se puede volver un eterno aprendiz. Así que esperamos que las personas que están aquí presentes en algún momento apliquen todo esto que estamos hablando. Sí, y que no estén tantos años aprendiendo. A veces yo les digo, wow, o sea, ya estudiaste con nosotros, ya estudiaste otras 3 certificaciones afuera, 2 maestrías. ¿Cuándo lo vas a aplicar? ¿Cuándo vas a vivir de esto? Me dicen, es que Daniel, o sea, me faltan otros 3 programas. Parece que hay un sentimiento de insuficiencia, como que nunca es más el querer llenar un hueco porque no se sienten suficientes. Sí, más bien habría que trabajar en en esa creencia de que no son suficientes. Ahora, son los 9 arquetipos en la sombra, de la que también en alguna ocasión ya nos ha hablado Adolfo, nos ha hablado Carl Jung. Sí, pero en el libro yo comento, puede haber luz en la sombra, puede haber sombra en la luz. Lo que yo les acabo de compartir es la parte sombría de los arquetipos, porque suena muy bonito cuando se los comparto. Sí, algunos dicen, bueno, yo soy como Master Yoda, no, yo soy un agente de cambio, no, yo soy innovador como Steve Jobs. Pero tienen una parte sombría, una parte no tan funcional. La propuesta en el libro, ahí en el capítulo, es encontrar luz en la sombra, recursos en la sombra. Sí, preguntarte, a ver, ¿de qué manera si puedo servirme también de esos recursos? Dices, ¿cuándo es funcional la sombra? ¿Cuándo es funcional un egoísta? Sí, tal vez es cuando estés desenfocado, no solamente de ti, sino también de todo. Cuando te pones primero a ti para luego ponerte al servicio de los demás. Por eso yo les decía, a veces parece como que te encuentras con personas muy egoístas que te dicen que no. Sí, y dices, bueno, se me dice que no a esto, me dice que no a esto otro. Parece muy egoísta, pero en realidad se están primero poniendo a ellos. Es ahí cuando el ser egoísta sí es funcional. Sí, ayer estaba en una sesión de coaching en la que la persona decía, es que yo no puedo decir que no a nadie. Y yo le decía, bueno, ¿qué pasaría si dijeras que no más seguido? Y me dijo, pues es que seguramente eso podría ayudarme a descansar más, a recuperar mi salud, porque a mis 36 años ya me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo muy cansada. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿y de qué manera te ayudaría a ser un poquito más egoísta? Ojo, no es completamente egoísta, sino un poquito más egoísta. Y ahí encontró una respuesta. Está el sabelotodo. El sabelotodo se caracteriza por a veces callar cosas, se lo guarda. De hecho, el sabelotodo, que es como este perfil de nerd, casi no habla. Se quedan muchas cosas. ¿Y cuándo eso podría ser funcional? Tal vez eso podría ser funcional cuando el silencio puede ser más valioso, cuando el silencio pueda ser más valioso que las palabras. A veces puedes estar en una discusión con alguien a quien quieres y decirle, demostrarle con argumentos por qué está mal el otro. Sí, y decir, pues sí, tengo la razón. Pero yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o conservar la relación con esa persona? Porque muchas veces el tema de la relación con la gente no es un tema de razón, es un tema de corazón, es un tema de relación. Soñador. Sí, ¿cuál podría ser la parte funcional de la sombra del estratega? Sí, pues sobre todo, por ejemplo, cuando las cosas, cuando la realidad es muy dura. Sí, a veces he encontrado esto con muchos coaches que se crean historias. Y yo digo, es que, oye, ¿por qué no aterrizas? ¿Por qué no te pones a hacerlo? ¿Por qué te cuentas esas historias? Y a veces cuando ves un poquito su historia de vida, pues vivieron unas historias muy difíciles, muy crueles. Sí, y a veces ellos crean esos sueños, esas historias, esas fantasías para que la realidad no sea tan dura. Que me parece ya les había compartido aquí un caso en el que un empresario me decía, es que no sé qué hacer para pagar las cuentas, ya la pandemia está hundiendo mi negocio, ya no sé cómo pagar la luz, el agua, lo que debo de renta. Y le permití, y me permití junto con él construir
Una fantasía. ¿Cómo te ves de aquí al 24 de diciembre? ¿Qué te gustaría que ocurriera ese 24 de diciembre? Fue como fantasear. Sí, y no era la fantasía en sí lo que queríamos trabajar, sino qué le ocurría a él a partir de que estaba fantaseando, de que estaba construyendo un sueño. Salió del estado de ánimo, de la prisa, las cuentas, mi negocio se está quebrando. Sí, y se sintió mucho más tranquilo. Dijo, wow, sí quiero que ocurra eso. Y desde esa energía empezó a generar nuevas ideas, empezó a generar otras estrategias. O sea, lo que ocurre ahí es que se modifica la estructura de coherencia. Lo llevas a otro estado de ánimo y desde ese otro estado de ánimo se genera una nueva alternativa de acción. Entonces, a veces el ser soñador, ser un poco más soñador, también ayuda. Es funcional, puede ser funcional. El hablador. Dices, bueno, ¿de qué manera el ser hablador puede ser de utilidad? Sí, esta característica negativa que a veces encontramos en muchos líderes de la política ahora. Sí, pero a veces yo hago la pregunta, ¿qué pasaría si tú fueras un poquito más hablador? Algunas personas o sea, temen, así como que no, yo no puedo ser hablador, Daniel, yo no puedo ser charlatán. No, yo no digo que seas charlatán así al 100%, un hablador, completo hablador, no. Pero ¿qué pasaría si fueras un poquito más hablador? Si hablaras un poco más, sí, pues tal vez me darían la oportunidad de ser gerente, como eso me pasó en una sesión hace 2 días. ¿Qué pasaría si lo pidieras más? ¿Qué pasaría si tú levantaras la mano y tú dijeras, ya estoy listo? Sí, entonces a veces el hablar te puede ayudar a sobrevivir, como comenta Enrique en el programa del máster, sin que sea venta. El máster vive de la saliva, el máster vive de hablar. Sí, y yo he descubierto, a mí en particular, hablo en mi propio caso, que mientras más hablo, es decir, ¿a qué me refiero que mientras más hablo? Mientras más vendo, mientras más me expongo, sí, estoy siendo más próspero. Eso es en mi propio caso. Ahora, el toro en cristalería, ¿cuándo puede ser funcional? Pues puede ser funcional cuando tal vez nadie mueve un dedo para que las cosas cambien. Sí, ahí el que tú propongas, el que seas el primero, en que tomes la iniciativa, cuando todo está completamente en calma, es ahí donde sí puede ser funcional, donde toda esa energía que aporta ese toro, como ese toro furioso que está ahí en la ilustración, puede ser útil. Sí, sí, y se pueden dar cuenta, ahorita que estamos hablando de la parte de sombría, es como, ¿en qué situaciones específicamente puedes hacer uso de la parte sombría? Que es como para darle mayor equilibrio, ¿sí? A toda esa paz, a toda esa tranquilidad. La sombra le da otro movimiento. Es como el polo positivo. Cuando empecé a compartir los arquetipos, es como el polo positivo, por ejemplo, en física y en electricidad. Pero nada se mueve desde ahí. Nada se mueve cuando todo está en calma, cuando todo está en paz. En realidad se mueve todo, por ejemplo, en un motor, ¿sí? En un contacto, cuando le pones el polo negativo, la parte sombría, ahí es cuando se empieza a generar un movimiento. Se empieza a generar un movimiento así, en espiral. Por eso es el modelo, se le conoce como espiral de la riqueza. El samaritano, ¿qué puede tener de bueno un samaritano? Si cuándo puede ser funcional, pues puede ser funcional cuando el equipo, las personas o los miembros de un sistema a los que pertenecemos son demasiado crueles. A veces se requiere una mano amiga, un abrazo, un apapacho, eso que parece que es como muy extremo, que es muy característico del samaritano, sí, puede ser disruptivo en aquellos sistemas en los que son demasiado crueles. Ahora, el hacedor. ¿Cuándo puede ser útil el hacedor? Aquella persona que quiere acaparar toda la actividad. Cuando nadie en el sistema hace nada para conseguir el objetivo. Cuando todo está en calma. Pero de repente hay personas que lo levantan. Así que dicen, yo hago esto, yo hago aquello otro, yo hago aquí, yo hago allá. Entonces el sistema sobrevive gracias a esa persona. Entonces es ahí cuando el hacedor puede ser funcional. El tirano. Dices, ¿cuándo puede ser un tirano funcional? Si cuando esa parte sombría del manager puede ser útil. Y sí, también puede ser útil. En un coaching, una persona me decía, era un tipo simpático, agradable,
el líder, el prototipo de líder. Pero él me decía, cuando ya le expliqué la parte de los arquetipos, que en este momento en particular de la empresa, ¿qué arquetipo te vendría mucho mejor? ¿Sabes qué, Daniel? Ni siquiera el manager, me conviene ser tirano en este momento. Porque si no le exijo más a la gente, si no me pongo en ese plan, no vamos a alcanzar la meta anual. Y si no alcanzo la meta anual, seguramente me van a correr. Sí, es entonces cuando a veces, cuando no se cumplen los resultados y se pone en supervivencia la empresa, el equipo, el sistema, a veces hay que ser tirano. A veces es útil ser tirano. Y por último, ¿cuándo es funcional la sombra? Sobre todo en el eterno aprendiz. Porque por cada hora de que eres máster, necesito 8 horas de ser aprendiz. Como bien comenta Enrique. Esa también, esa sí la tomé tal cual lo comparte él. Entonces, hay luz en la sombra, hay recursos en la sombra, pero parece que siempre estamos tentados a ir hacia la luz, hacia lo bonito, hacia lo padre. Pero si irte solamente a uno de los polos, pero no equilibras con la parte sombría, con la parte negativa, donde también hay recursos, donde también hay cosas muy valiosas. Ahora, gracias a la pandemia, sí que ya no he tenido que salir de viaje, por ejemplo, que he estado más en casa, que he estado haciendo coaching aquí y que a veces he tenido un poquito de tiempo para mí, para mis aficiones. Ustedes conocen de esta afición que tengo por la fotografía, una afición que empecé a observar en Enrique y también en algunos miembros de mi familia. Y mis primeras fotos eran algo así como esto. Aquí me gustaría preguntarles y que pusieran en el chat, ¿qué ven en esa foto? Si yo aquí los leo. ¿Qué ven en esa foto? Está sobreexpuesta. Sí, porque Enrique tiene, tiene distinciones de fotógrafo. Mucha luz sobreexpuesta, mucha luz. Distorsión, luz, Yo veo luz y sombra. pero un poquito más de luz. Inclusive por ahí hay un foco que hasta como lastima. Al principio muchas de mis fotografías eran así como estas, porque yo decía, quiero mostrar fotos muy iluminadas, porque fotografía es luz. Y mis primeros maestros me decían, Daniel, tu foto es pésima. Sí, porque una fotografía para ser bella tiene que tener contrastes entre luces y sombras. Dije, wow, o sea, eso también suena muy parecido a lo que hacemos con las personas. Sí, entonces, ahora que ya he tenido un poquito más de distinciones de fotografía, trato de que haya más contrastes entre esas luces y las sombras para presentar algo como esto. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? Me gustaría que lo pongan ahí en el chat. ¿Qué ven ahí en la foto? Se indique mejor, una foto de premio, wow, belleza, color, contraste, un equilibrio entre sus contrastes, serenidad, Equilibrio, equilibrio, armonía, armonía, paz y arte, equilibrio. arte. Sí, porque así como las personas, como en la fotografía, donde tendría que, para que una foto sea bella, para que una foto sea completa, tiene que tener un equilibrio entre sus contrastes, entre sus luces y sus sombras. Lo mismo ocurre en nosotros como personas. Antes me decían, es que esto que presentas es una foto plana. Sí, una foto que describe a muchas personas cuando parece que todo en su vida es perfecto. No hay personas perfectas. Sí, prefiero una foto así, prefiero una persona así, sí, que refleja toda su belleza, que refleja todo su potencial, porque encuentra recursos no solamente en sus luces, sino también encuentra recursos en las sombras. Eso es algo que he aprendido. Conforme más estudio fotografía, me hago mejor coach. Sí, las sombras nos dan balance. Las sombras nos dan equilibrio. Pero también en nuestras sombras hay posibilidades. Por lo tanto, estar en paz con tus propias sombras es estar en paz contigo mismo.
Sí, yo le comparto esta alegoría a mi hija cuando me pregunta, oye, papá, ¿qué es eso de coaching? ¿Qué es eso de luz y sombra? ¿Qué es eso de arquetipos? Cuando empezó a leer mi capítulo. Le digo, es como, mira, mi hija, es como si tú ves la luna, tiene una parte luminosa. No ves a la luna en conflicto porque se quiera cortar la parte sombría. Es parte de ella. Es parte de todo su completitud. Los arquetipos son como la ropa que vestimos. Sí, imagínate que cada arquetipo tiene un traje en particular. Sí, a veces me imagino como que el arquetipo el de Yoda, el máster, por ejemplo, es como si fuera esta persona que es formal, que va con traje, que va con moño. Sí, pues no vas de traje con moño sí, a una fiesta, por ejemplo, donde hay alberca a mediodía. Pero hay personas que dicen, pues yo soy máster y voy con ese traje a la fiesta. Y los ves ahí porque están en el celular, sí, viendo datos técnicos del celular que se van a comprar, investigando cosas. Cuando lo que requiere el momento, pues es que estés relacionándote, que estés conversando con otros, que estés echando relajo. Entonces ese traje no te ayuda ahí. Sí, por lo tanto, esos trajes tendrían que ser temporales. No tendrían que ser trajes que estemos siempre vistiendo. Porque también así como ocurre en los arquetipos, también vemos personas que jamás se cambian de traje, o sea, visten siempre igual. La pregunta tendría que ser, ¿qué traje requiere esta situación en particular? ¿Qué vestimenta requiere esta situación? ¿Qué es lo que requiere de mí esta situación en particular? ¿Cuál de estos 9 personajes me ayudarían mucho más? ¿A quién tendría que emular? Si yo fuese a hacer algún proyecto en particular, ¿qué arquetipo me ayuda? Como papá, ¿qué arquetipo requiero en este momento? Para este momento de pandemia en mi negocio, ¿cuál de estos 9 arquetipos, cuál de estas 9 posibilidades me sería mucho más útil, mucho más funcional? ¿Qué tengo que ser ante esta situación? Y la pregunta es, ¿esto que soy en este momento me alcanza? Y si no me alcanza, ¿sí? ¿Qué comportamientos tendría que emular? El ser no es solo roca. Nos han enseñado que yo soy así. Sí, pareciendo como que el ser es inmutable, pero no. Nosotros creemos que el ser es mutable, que el ser va cambiando, que el ser se va transformando. Sí, entonces el ser no es solo roca, también puede ser fuego, puede ser agua, puede ser tierra, tierra fértil, puede ser viento. Sí, el ser no es inmutable, el ser siempre está cambiando. Aunque nosotros no lo percibamos, pero si yo te tomara una foto ahorita, si yo te tomara una foto en 20 años después, vas a ver muchos cambios, no solamente en tu vestimenta, sino porque seguramente vas a recordar, cuando veas esa foto, si vas a recordar, wow, o sea, yo en ese momento pensaba esto, pasaba por esto, wow, ¿cuánto he cambiado? Siempre estamos transformándonos, siempre estamos cambiando. Sí, entonces, a veces yo les pregunto a las personas que se definen, pues es que yo soy máster, no, es que yo soy eh, estratega, soy innovador. Sí, en este momento. Sí, a veces creo que el ser tendría que ser un verbo que se tiene que conjugar en gerundio, no como algo acabado, sino que siempre está en constante transformación. Nada más para concluir, yo considero con esta parte de los arquetipos que el ser es una infinita gama de posibilidades. Puede ser máster, puede ser innovador, puede ser coach, puede ser estratega, puede ser ejecutivo, puede ser manager. Pregúntate qué es lo que requiere la situación de mí en este momento. Pues yo ahí dejo mi participación y Enrique, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Muchas gracias, Dani. Muy padre, muy bien presentado. Un aplauso. Yeah. Seguramente vienen preguntas, pero antes de las preguntas, yo quisiera mostrarles, para también despedir a los que nos están viendo en Facebook Live, en nuestro canal de AYAC, Transformación Humano Organizacional, pues los resultados de la encuesta.
Ay, ya los tenía aquí, pero ya no los tengo. Perdón. Ya me atoré, Dani. Mientras, híjole, qué pena. Ahí te Este video, aparecen. mientras lo ¿Así? busco, que vean nuestra entrada. Ya está. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo se vio? Ah, súper. Se vio lindo, Muy ¿verdad? padre. Muy bien, muy bien. Bueno, ese lo hizo Sebastián y con eso iba a cerrar la charla, pero se me fue el archivo. Pero ahorita voy a regresar a él, ya lo tengo en pantalla. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra vez lo que les quería mostrar, que es el resultado de la encuesta. Pues esta es la encuesta. Vean, el día de mañana, y de una vez voy a hacer un comercial, creo que a las 4 de la tarde, Dani, si no me equivoco, creo que sí, a las 4 de la tarde, Sí. voy a hablar de la espiral en los arquetipos de personalidad. Y ahí lo que digo es que esto que acaba de presentar Dani tiene una parte, o sea, hay una metáfora con el cuerpo. Entonces, hay un lado femenino en el cuerpo y hay un lado masculino, hay una parte superior y hay una parte inferior. Esto de los arquetipos, si se fijan, Dani fue recorriendo los arquetipos, los que iban en el centro, que es el Zen, este personaje meditando, y luego iba recorriendo con personajes hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, bajaba, y luego otra vez a la derecha. Bueno, esa es la espiral. Esta es la espiral. La espiral tiene una parte norte, una parte sur, una parte derecha, una parte izquierda, una parte masculina y una parte femenina. Entonces, los arquetipos corresponden también a un arquetipo femenino y a un arquetipo masculino. Y eso que están viendo en la pantalla, ¿cómo se ve, Dani? Enrique, ¿lo puedes hacer un poco más grande como estaba antes? Porque ya se ve muy, muy pequeñito. La pantalla. Oye, Dan, por mientras una pregunta es, Héctor, ¿cuál de estos es el agente de cambio? Porque no está como tal. Sí, Él ahorita... es el enérgico. Enérgico, ¿ok? Sí, Que porque sí el agente suena de cambio es de mucha energía. Se tiene clara la energía. estrategia y baja la acción. Pero primero se tiene que generar emoción, energía. ¿Ya se ve mejor, Dani? Sí, ya se ve más grande ahí. Bueno, entonces vean, el primer lugar está en la parte de arriba, el lado femenino, que es el creativo, ¿no? Es digamos, el arquetipo creativo. Tú le llamaste, creo, Dani, Lady, Innovador. el innovador, el creativo, el disruptivo, el que encuentra soluciones. Es parte del arquetipo femenino. Por eso dice FN, porque es femenino norte, ¿no? Entonces, es la posición 4 de la espiral. Ese es un arquetipo muy atractivo. Todos queremos estar aquí, porque es un personaje, como lo refería Dani, pues mucho más desenfadado, es simpático, habla bien, toca la guitarra, pues baila, es expresivo, es artista, canta, escribe, es un
es un vendedor, es persuasivo. Pues a todos nos gustaría estar aquí, pero como les dijo Dani, pues tiene una sombra también, tiene un lado disfuncional. Lo disfuncional es que son dispersos. Una persona creativa es una persona profundamente dispersa. Entonces les comentaba que esta encuesta también la voy a hacer mañana a las 4 en una charla como esta, pero se llama Arquetipos de Personalidad. Ese punto es muy importante. Las organizaciones del siglo pasado, y eso estoy hablando de apenas hace 20 años, eran empresas muy masculinizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba muy orientado a los arquetipos del lado derecho de la espiral, de la cual Dani dio cuenta. En esta encuesta yo creo que por el perfil de los que estamos, que somos coaches, que somos profesores, que somos educadores, que somos conferencistas, que somos personas que estamos entrenados para estar al servicio del otro, el perfil más fuerte fue del lado femenino. Y vean, el número 1, femenino. El número 2, femenino. El número 3, femenino. Entonces, en realidad, en las organizaciones está al revés. Predominan los arquetipos masculinos. O sea, los arquetipos de un lado de la espiral. Por eso, en algún lado del libro digo que mi propósito profesional, mi propósito como coach, el propósito de la academia es feminizar a las organizaciones, hacerlos menos masculinas y más femeninas. Y más femeninas, ¿qué quiere decir? Pues más creativas, más relacionadas, más estratégicas, más en el silencio, en la pausa, en la gestión de sí mismo y de tu proyecto de vida. Entonces, por eso me gusta mucho esta lámina. El segundo es el relacionado, en el orden que le dieron ustedes, que contestaron la encuesta 21 personas, o sea que es un buen número de encuestados. El relacionado, pues Dani le llamó la Madre Teresa. El coach. El coach, que también sí es relacionado, que también tiene sus inconvenientes, porque te puedes, como dijo Dani, convertir en samaritano. El tercero es, como preguntaba Héctor Aguilar, el agente de cambio, que es el que pasa de la parte intelectual del proceso a la parte de acción, ¿no? A la parte ejecutiva. Entonces, está muy conectado el enérgico con el agente de cambio, con el toro en cristalería, con la emocionalidad de la persona del grupo, del país, de tus clientes, ¿no? La emocionalidad que es parte también de la espiral. Ya en cuarto lugar aparece el administrador, que está ligado al líder jerárquico, al director, al gerente, al tirano que habló Dani. ¿Y cómo le llamaste también al administrador? El manager. Claro, el manager. El manager que 2 rayitas arriba y se convierte en un tirano. Hay un principio en administración que dice, si no hay orden, pues no hay sistema, ¿no? Entonces, el administrador es el que ordena que todo suceda. ¿Y qué hace el administrador? Pues poner reglas, políticas, procedimientos. Si no, cada quien haría lo que quisiera. Para co-crear se necesitan reglas, normas y orden. Y ese orden las pone, las sigue, las persigue y las cuida el manager, el administrador. Ya después empiezan a disminuir el estratega, un poco menos, el analítico mucho menos. Pero vean, si el analítico es una persona que se clava en el estudio porque está generando conocimiento, ¿no? Es
las personas que saben del negocio, por eso analizan, hacen gráficas, se dan cuenta de lo que está pasando. Si en alguno de nosotros no hay una parte analítica desarrollada, todos los demás arquetipos se disminuyen. O sea, puedo trabajar en lo que sé, en lo que soy consciente, en lo que domino, en el máster. Aquí le llamamos analítico, Dani le llamó el máster, el Yoda, el que detenta el conocimiento. Si no hay conocimiento, pues ¿de qué te sirve ser relacionado si no sabes nada? O sea, no puedes ser hacedor si no tienes conocimiento. Luego disminuye, lógico que en la espiral es la polaridad entre la emoción y la razón. Entonces, los coaches preferimos estar del lado de la emoción porque sabemos que ahí pasa todo. O sea, del lado emocional, ahí está la clave de todo. Pero si no tiene una polaridad muy creativa con la lógica, con la razón, entonces pues también pierde fuerza el arquetipo. Entonces, la polaridad es un concepto muy interesante hablando de arquetipos, porque los arquetipos están conectados. O sea, hago juego con otro arquetipo en polaridad y rechazo otros que me restan efectividad. A eso le llamamos la sombra. Si el lógico no está conectado con el emocional, entonces es como si aplaudiéramos, pero sin tocarnos las manos, o que aplaudiéramos con una sola mano. La polaridad es lo que le da fuerza al ser. O sea, el que el lógico trabaje en conjunto con la emoción le da mucho más fuerza. Igual que trabaje el estratega con el ejecutivo. Entonces, los arquetipos están conectados. Y un poquito, no solo están conectados en lo que son, sino en su funcionalidad y disfuncionalidad. Y aquí el principio es que un defecto y una virtud son polaridades de la misma condición, del mismo rasgo de actuación. Es decir, ¿eres tímido o reservado? Ambos son defectos, ambos son virtudes. ¿Eres tenaz, como dicen los colombianos? ¿O eres, ¿cómo se dice, Dani? Persistente o necio, ¿no? O sea, ¿cómo prefieres el adjetivo? El que menos, y sin embargo en la espiral le hemos dado muchísima importancia, es la gestión de sí mismo, el estar hacia adentro, el estar en autocoaching, el seguir comprendiendo, generando distinciones, que en el modelo se llama el yo integrado, que es una persona que se hace responsable y consciente de sí mismo. O sea, primero me lidero yo y después influyo en los demás. Aquí en este modelo le llamamos Zen, que empresarialmente no es una palabra muy agraciada, y lo sabíamos, pero el principio es que este personaje está en el centro de la espiral. Y el centro de la espiral es un espacio vacío, y está vacío justamente para que se conecten todos los ejes, como una rueda de carreta que en el centro necesita estar vacío para que se conecte el eje. En este caso, los ejes de la espiral. Entonces, Dani, no sé si esto complementa Sí, lo que hemos estado trabajando. complementa mucho, Enrique. Sí, está padre la encuesta. Entonces, vean, primero te voy a dejar el espacio de las preguntas, que casi me lo salto. Déjame ver si hay preguntas en el chat. O alguien que levante la mano y que comente algo de la charla de Dani. Antonieta, ¿estás por ahí? No, no está. Mi vida, ¿estás por ahí? Yo creo que el repertorio que tenemos y que nos muestra Dani
es el que tenemos que explorar, no, no necesariamente esos arquetipos que los tenemos instaladísimos, ¿no? Sino que nos falta desarrollar para estirar nuestro liderazgo, nuestra capacidad de gestión, nuestro ser coach, ¿no? Exactamente. Y cuando somos coaches, poder identificar a nuestro coachee el arquetipo dominante y ayudarlo igual a expandirse a lugares nuevos. Sí. Identifica también si ese coachee se parece a ti, porque entonces tú sabes lo que le falta, ¿no? Yo he visto sesiones de ping pong porque son muy parecidos. Si es racional, entonces tú preguntas y el otro te contesta y para todo tiene respuestas y para todo tiene, ¿no? Si es emocional, ¿no? Pues hay una danza diferente. Entonces, saber identificar desde qué arquetipo estás haciendo coaching te ayuda y favorece. Sí. Ah, muy bien, pues aquí en Facebook también hay algunos comentarios. Fabi Gaspar dice, cada arquetipo se conforma de dos caras, la luz y la sombra. Somos claroscuros. Aquí siempre me viene la frase de Carl Jung, referida por Adolfo Soto, que dice, prefiero ser un hombre completo, con toda mi luz y con toda mi sombra, ¿no? Y la frase de Marielis, que también es espectacular, de máster. Marielis, que ahí está, dice, hay que sentarse a tomar un café con la sombra. Porque solo tomándote un café con la sombra puede emerger la luz, que en este caso le llamamos tu mejor versión. Y tu mejor versión no siempre es tener corbata, o estar peinado, o estar, no sé, no, o sea, tu mejor versión es la que coincide funcionalmente con la experiencia que estás viviendo. Entonces, el reto para los líderes digitales, que son líderes con este enfoque humano organizacional, el reto no es cambiar su estilo, sino desarrollar nuevos que todavía no incorporan. Todos estos arquetipos nos habitan, los funcionales y los disfuncionales, la luz y la sombra. El gran reto es usar el que es correcto, el ortogónico, el que funciona mejor, el adecuado, tener la flexibilidad de movernos. Y esa flexibilidad no me convierte en alguien voluble, sino en alguien que ya dejó en su mindset de tener creencias de que siempre tiene que estar en la luz. Por ejemplo, en este mismo grupo alguien me dijo, Enrique, es que un líder necesita ser congruente. Y yo, pues no solo un líder, pues cualquier persona necesita encontrar la congruencia, pero somos de carne y hueso. A veces tenemos un lado que no nos funciona, a veces no nos funciona el cerebro, a veces decimos burradas en público y en privado también. O sea, no, a veces yo con Antonieta a veces le digo, oye, es que a veces se me bajan las defensas y me sale un personaje que no me gusta, un personaje neurótico, crítico, y todos lo tenemos. O sea, no voy a tapar esa parte de mí, porque si yo soy neurótico, pues yo soy, eso soy. Entonces, no lo voy a ocultar para sacar un personaje salido de Walt Disney, de que siempre está, sí, tú puedes, ¿no? Tú puedes, piensa positivo. No pienses positivo, también piensa en aquello en lo que tienes que seguir trabajando, porque todavía te genera problemas, todavía te genera rompimientos, todavía te genera roces, todavía te genera, yo qué sé, frustración, enojo, ira, que son elementos de la caja. ¿Qué pasó, Dani? No, yo tal vez me preguntaría cuál es la parte positiva, cuál es la mejor intención de esa neurosis. ¿Qué pasaría si no estuviera integrada esa neurosis? Tal vez Sí, habría cosas que no se moverían. o sea, siempre me pones el dedo en la llaga, ¿verdad?
Bueno, tenemos que despedir a nuestros amigos de Facebook. Nada más un último comentario, porque hoy me llamó mucho la atención, me buscaban para dar un taller en este tema ¿no? De que está todo el mundo home office y cómo podían hacer un taller y tal. Y mi comentario va en este sentido. Hoy estamos habitando una rutina muy diferente en casa, ¿no? La mayoría de ustedes y los hijos y las tareas y ahora está estudio a distancia y trabajo a distancia y lo que nos ofrece hoy Dani en arquetipos es útil inclusive para nuestro cotidiano, porque a lo mejor estoy trabajando y después tengo que ir a revisar la tarea. ¿En qué arquetipo llegas con tu hijo? Todavía traes ¿no? de ejecutivo, de coordinador, de líder, y vas y casi le quieres descontar el día a tu hijo porque no hizo la tarea. O sea, entonces hay que aprender a decir, a ver, ¿cómo estoy llegando con mi hijo? ¿En qué arquetipo está mi hijo? Porque puede ser también, él está habitándose en el desconcierto, en la incertidumbre, y entonces es aprender a bailar y estarnos cambiando de esos trajes, pues para crear ambientes mucho más colaborativos, incluyendo la familia. Muy, muy buen Muy aporte. padre, Me muy padre. acuerdo un día mi esposa que me dijo, oye, Enrique, porque así me dice Enrique, no soy tu empleado. Hijo, entonces eso como que sí me dolió. Bueno, nos despedimos de Facebook con el video que estaba para la apertura y para la despedida. Entonces lo estamos estrenando, todavía hay que hacer ajustes, pero esa es una aportación de Sebastián. Y con este video despedimos al grupo.